Esa atracción irresistible. Ese supuesto clic mágico e inmediato con alguien que, de manera muy evidente, destruye por completo la paz mental, bueno, no es el destino. Para nada. Exacto. No es el hilo rojo del universo conspirando a favor del gran romance, ni muchísimo menos es amor. Es, simple y sencillamente, la biología jugándonos sucio. Tal cual. Y hoy vamos a desmantelar todo este engaño pieza por pieza. Bienvenidos a esta sesión de análisis en Amor no tóxico, el podcast de relaciones conscientes. Es un golpe de realidad, digamos, absolutamente necesario hoy en día, porque culturalmente se ha romantizado hasta el cansancio esta sensación de las famosas mariposas en el estómago. Sí, claro, nos venden la idea. Exacto. Nos venden esta idea de que la ansiedad extrema al conocer a alguien es un indicador de pasión y de que ahí es. Cuando, si analizamos los datos, esas mariposas muchas veces son literalmente señales de alerta del sistema nervioso. 100%. Y fíjate que para quienes nos escuchan, el objetivo de esta investigación que tenemos sobre la mesa es muy claro. Vamos a explorar a fondo un concepto neurológico fascinante llamado etiquetado emocional. Pero antes de entrar en la ciencia dura, quiero establecer algo fundamental desde este primer minuto. Si alguien en la audiencia ha caído alguna vez en este patrón, si ha sentido esa parálisis de estar en una dinámica que lastima y de la cual parece imposible salir, el enfoque de hoy es de empatía total. Totalmente. Se acabó el culparse por sentir atracción hacia lo que hace daño. O sea, la culpa no solo es inútil, sino que, como vamos a ver en las notas, alimenta el mismísimo ciclo. Es que la culpa parte de una premisa completamente falsa. Esa idea de que esto es una falla moral o, no sé, una debilidad de carácter. Claro, como si fuéramos tontos. Exactamente. Lo que nuestras fuentes de neurobiología demuestran es que estamos lidiando con mecanismos evolutivos de supervivencia puros y duros. No se trata de ser alguien inteligente o tonto en el amor, se trata de entender cómo opera el cerebro primitivo frente a la incertidumbre. Y esto nos lleva a un primer descubrimiento de las fuentes, que resulta casi contraintuitivo. Cuando surge esa urgencia abrumadora de buscar a la persona equivocada, de mandar ese mensaje de texto a las 3 de la mañana. Uy, el clásico mensaje de madrugada. Dimos, qué mal estoy haciendo, no voy a actuar. Y las investigaciones concluyen que esta es la peor estrategia posible. La peor, sí. Vamos a desempacar esto, porque la fuerza de voluntad en ese milisegundo de explosión química no sirve para absolutamente nada. Es como intentar apagar un incendio forestal soplándole. Esa analogía es brillante, es graciosa pero muy cruda y muy real. Para entender por qué la lógica fracasa tan miserablemente ahí, hay que mirar un poco la arquitectura del cerebro. A ver. En el momento en que se activa esa atracción tóxica, la amígdala, que es nuestro centro de procesamiento emocional y de alarmas, toma el control total. Es una respuesta rápida diseñada para reaccionar en milisegundos. Ajá. Pero la corteza prefrontal, que es donde reside la lógica, la moralidad, la toma de decisiones racionales, esa es mucho más lenta. Cuando la corteza intenta intervenir diciendo, oye, no mandes ese mensaje, ¿es pésima idea? Ya es muy tarde. Exacto. La amígdala ya inundó el cuerpo de hormonas del estrés y te preparó para la acción. Wow. O sea, es una cuestión de ancho de banda puro. Yo me imagino a la corteza prefrontal como el departamento de sistemas de una oficina, intentando reiniciar un servidor, así pacíficamente. Sí. Mientras la amígdala es una persona corriendo por los pasillos, rompiendo los vidrios y activando todas las alarmas de incendio al mismo tiempo. O sea, el ruido es tan ensordecedor que la lógica simplemente no puede operar en ese entorno. Es una imagen muy precisa de lo que ocurre a nivel neurológico. Y aquí es donde la ciencia se vuelve fascinante. Porque ese ruido de alarma no es aleatorio. O sea, no surge de la nada. Esa urgencia ciega que se siente en el pecho es, en gran medida, dopamina pura respondiendo a un patrón conocido. Es un programa automático. A ver, detengámonos ahí. Analicemos ese concepto de dopamina respondiendo a un patrón conocido. Porque siento que esto destruye por completo el mito de la atracción fatal y del destino. Totalmente. Generalmente entendemos la dopamina como la hormona del placer. Se asocia con la felicidad. Pero los estudios sobre neurobiología del comportamiento que revisamos nos obligan a corregir esa visión, ¿no? Así es. La dopamina no es la sustancia química del placer.
Es el neurotransmisor de la anticipación, del deseo y del error de predicción de recompensas. Ajá. Su trabajo principal es hacernos desear algo y motivarnos a buscarlo. Y el detalle crucial aquí, lo que nos explota la cabeza, es que la dopamina alcanza sus picos más altos no cuando la recompensa es segura, sino cuando es intermitente o impredecible. El clásico experimento de la máquina tragamonedas, ¿cierto? Exactamente ese. Si uno presiona una palanca y siempre, pero siempre, sale una moneda, la dopamina se estabiliza. Es aburrido. El cerebro dice, ya sé qué pasa. Claro, ya no hay emoción. Pero si se presiona la palanca y a veces sale una moneda, a veces sale un castigo y a veces no pasa absolutamente nada, bueno, el cerebro se vuelve adicto a la anticipación. Y si aplicamos eso a las relaciones, esto explica perfectamente por qué una pareja estable y predecible puede sentirse súper aburrida para un sistema nervioso desregulado. Uf. Mientras que alguien inestable, que hoy ofrece toda la atención del mundo y mañana pura indiferencia, te genera unos niveles de dopamina astronómicos. Y la otra mitad de la ecuación es el concepto del patrón conocido. El cerebro humano es, a fin de cuentas, una máquina diseñada para ahorrar energía. Le encanta predecir el futuro para asegurar la supervivencia. Sí, el menor esfuerzo posible. Exacto. Entonces, cuando un cerebro detecta una dinámica emocional que ya conoce, incluso si es una dinámica sumamente dolorosa, el cerebro dice, mira, conozco las reglas de este terreno, ya sobreviví a esto antes. Y esto genera una paradoja evolutiva tremenda y muy cruda, porque significa que si en la historia temprana de alguien, digamos en su infancia, el amor estuvo mezclado con caos, inconsistencia o rechazo, el cerebro mapeó ese dolor como lo normal. ¡Wow! Posible. ¡Qué fuerte! O sea, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que estamos programados biológicamente para autosabotearnos en el amor? Bueno, no es que exista un autosabotaje consciente, no. Nadie se levanta en la mañana pensando, hoy voy a destruir mi vida emocional y mi paz mental. Claro, claro. Es el cerebro buscando simplemente la seguridad de lo que le es familiar. Entender esto es el primer paso para desmantelar la vergüenza. Ese amor de película, ese torbellino incontrolable que la sociedad no celebra tanto, en muchos casos termina siendo simplemente una adicción química a la incomodidad que ya conocemos. Ya. Y al despojar a estas interacciones de la etiqueta de magia o de destino divino, nos quedamos con una realidad mucho más manejable. Pero claro, esto plantea un reto inmenso. Si sabemos que la fuerza de voluntad pierde contra la amígdala encendida, y si sabemos que los regaños internos, el típico qué desastre soy, ya volví a caer en lo mismo, solo generan más estrés, lo cual irónicamente nos empuja a buscar consuelo en la misma fuente de ese dolor. Exacto, es un círculo vicioso. Entonces se necesita una intervención táctica. Si la lógica no sirve y los regaños tampoco, ¿qué hacemos? Y aquí es donde la investigación sobre el etiquetado emocional entra en juego como una herramienta de precisión. Es que el etiquetado emocional es literalmente un hackeo cerebral, pero respaldado por neuroimágenes. Consiste en algo que parece súper simple, poner en palabras exactas lo que se está sintiendo en el momento del pico emocional. Ajá. No se trata de narrar la historia, ni de decirle a tu amigo, mira lo que me hizo, ni de justificar el sentimiento, sino de nombrarlo con precisión clínica. Matemática casi. Y las fuentes documentales que revisamos proporcionan una frase muy específica, casi como un antídoto para este tipo de crisis de atracción compulsiva. La instrucción es que, ante el impulso incontrolable de buscar a esa persona, hay que decir, ya sea en voz alta o por escrito, esto. A ver. Esto que estoy sintiendo es dopamina respondiendo a un patrón conocido. No es amor, es un programa automático. Boom. Es que el poder de esa frase no reside en que sean palabras mágicas, sino en la exigencia biológica que requiere articularla. Cuando el cerebro experimenta terror o urgencia, toda la actividad está concentrada en el hemisferio derecho y en el sistema límbico. Ya. La amígdala no tiene lenguaje. O sea, solo procesa sensaciones, imágenes de peligro, urgencias físicas. Pero el lenguaje complejo, la capacidad de buscar la palabra dopamina o entender el concepto de un patrón, eso habita en el hemisferio izquierdo, específicamente en áreas que conectan con la corteza prefrontal. O sea, esto significa que al obligar a la mente a formar esa oración estructurada,
Literalmente se está forzando a la sangre y a la energía eléctrica a viajar desde el centro del pánico hacia el centro de la razón. Se construye un puente neurológico que drena la energía de la amígdala. Exacto. Es el equivalente a desviar la corriente eléctrica de una máquina que está a punto de sobrecalentarse y explotar. Matthew Lieberman, que es uno de los pioneros en estudiar este fenómeno con resonancias magnéticas, observó que el simple acto de elegir la palabra correcta para una emoción reduce inmediatamente la actividad de la amígdala. ¡Wow! Es un freno biológico que no depende de las ganas o de la fuerza de voluntad, sino del simple desvío de recursos cognitivos en el cerebro. Me encanta. Me encanta la analogía de que la amígdala es como una alarma de autos sonando a las 3 de la mañana sin ninguna razón, despertando a todo el vecindario. Y el etiquetado emocional es ese botoncito de las llaves que finalmente la silencia al decir, a ver, es solo un gato que saltó al cofre, no es un ladrón. Ja, exacto. Es decirle al cerebro, no nos vamos a morir, tranquilo. Ahora, aquí es donde se pone muy interesante y para mantener el rigor del análisis es necesario plantear las dudas realistas de esto. Porque en el papel suena infalible. El cerebro hace cortocircuito, la alarma se apaga y fin del problema. Ojalá fuera así de fácil. Pero las notas son clarísimas. Nombrar la emoción no la vaporiza mágicamente en un instante. O sea, el deseo ardiente de ceder al impulso, de mandar el mensaje de texto, sigue latiendo. Si el etiquetado no borra la urgencia en ese segundo, entonces, ¿de qué sirve realmente? Ese es un punto de análisis crucial para no vender falsas esperanzas. Si conectamos esto con el panorama general, el etiquetado emocional tiene una barrera de entrada relacionada con la carga cognitiva. Ajá. Si el sistema nervioso está en un ataque de pánico de nivel 10/10, donde la respuesta de lucha o huida está al máximo, acceder al lenguaje es casi imposible. Por eso esta técnica es más efectiva en las fases tempranas del impulso, o cuando se practica como un ancla preestablecida. Claro. Y la clave, según los apuntes de la investigación, no es la eliminación del deseo, sino la creación de distancia. Distancia. Esa es la palabra que lo cambia todo. La separación infinitesimal entre el observador y el impulso que está siendo observado. Cuando alguien está inmerso en la emoción, se fusiona con ella. Siente que la urgencia de mandar un mensaje es quien es en ese momento. Sí, te consume por completo. Pero al usar el etiquetado y decir, esto es dopamina respondiendo a un patrón, la persona se desdobla. Ya no es, yo necesito hacer esto, sino, yo estoy observando a mi cuerpo experimentar una reacción química. Claro, es la diferencia monumental entre ser arrastrado por la corriente de un río furioso, sintiendo que te vas a ahogar, y estar sentado a salvo en la orilla del río viendo pasar el agua oscura y rápida. Exactamente eso. O sea, el agua sigue ahí. La furia del río es evidente, pero ya no arrastra a la persona. La urgencia quema, sí, pero en ese milisegundo de espacio que se crea entre el estímulo biológico y la respuesta de acción, cabe la libertad entera de elegir. Es que las investigaciones coinciden categóricamente en que esa distancia, ese pequeño espacio, es el único lugar donde puede ocurrir un cambio conductual sostenido. El error histórico, diría yo, de la psicología popular ha sido enseñar que el éxito consiste en no sentir nada. La idea de que hay que ser de piedra. Claro, creer que la curación significa apatía total. Y cuando surge el deseo por la persona que hace daño de nuevo, llega la desesperación y el pensamiento de ya fracasé, sigo igual de mal. Lo cual nos empuja hacia uno de los conceptos más liberadores que hemos discutido en este análisis. Las fuentes cierran con una máxima que desarma toda esa ansiedad por intentar controlar lo incontrolable. La indicación directa y la regla de oro es: no pelees contra el impulso. Nómbralo, obsérvalo y recuerda que una sensación no es una orden. ¡Wow! Una sensación no es una orden. Es un postulado que rompe la esclavitud emocional por completo. Es súper potente. Históricamente, el cerebro humano ha operado bajo la ilusión de que si sentimos algo con una intensidad arrolladora, debe contener una verdad profunda que exige acción inmediata. O sea, el típico, si la ausencia de esta persona me duele tanto que no puedo ni respirar, debe ser porque mi destino estará ahí a su lado. Y no, es desvincular la intensidad de la verdad. A ver, para la audiencia, ¿qué alivio produce saber que el dolor intenso por abstinencia no significa que la sustancia sea buena? Exacto. Solo significa que el cuerpo está en abstinencia.
Entender que una sensación es meramente una sugerencia biológica y muchas veces una pésima sugerencia basada en traumas no resueltos le devuelve el poder a la persona. Es devolverle el control remoto a la corteza prefrontal. Totalmente. Permite experimentar una tristeza profunda o una necesidad de validación inmensa y tener la capacidad de decir, está bien, esta sensación me quema, es real en mi cuerpo, pero no tengo la obligación de obedecerle. Esa es la madurez neurológica en acción. Al quitarle a la urgencia el imperativo de «tienes que hacerlo ya», se desinfla su poder destructivo. Se convierte simplemente en una incomodidad física transitoria. Claro. La observación pasiva de la incomodidad, combinada con este etiquetado preciso de «esto es un programa automático», permite que el sistema nervioso vuelva a su línea base sin haber causado ningún daño en el mundo real, sin haber mandado el mensaje. Y precisamente porque aplicar esto en el calor del momento cuando la amígdala está gritando a todo pulmón es extraordinariamente difícil. No podemos dejar este análisis solo en la teoría. La información sin aplicación se vuelve simplemente entretenimiento intelectual. Sí, se queda en el aire. Y el objetivo de este espacio es intervenir en esos patrones dañinos. Por eso vamos a proponer un microejercicio táctico. Un protocolo de emergencia, digámoslo así, que toma apenas unos segundos de preparación. Es imperativo construir la herramienta de contención en tiempos de paz. Exacto. Intentar recordar un protocolo neurobiológico cuando la casa está en llamas es una receta segura para el fracaso. El ancla debe estar lista antes de que suba la marea de dopamina. Totalmente de acuerdo. Entonces, la instrucción práctica, muy específica y directa para la audiencia en este momento, es la siguiente. Tomen sus teléfonos celulares ahora mismo. Abran esa aplicación de notas, esa misma donde guardan las listas del supermercado o las contraseñas. Sí, la que siempre tenemos a la mano. Creen una nota nueva y escriban exactamente esta frase, literal, como un salvavidas preventivo. Esto es dopamina respondiendo a un patrón conocido. No es amor, es un programa automático. Buenísimo, porque al dejarlo escrito se está externalizando la corteza prefrontal. Básicamente se está guardando la lógica en un dispositivo externo para cuando el cerebro interno pierde el acceso a ella. Exacto. Pónganle un emoji de alerta roja, fíjenle en la parte superior de las notas si es necesario. Y la próxima vez que sientan esa urgencia abrumadora y casi irracional de buscar esa persona que no conviene, no peleen contra el impulso. No debatan con la mente. No intenten convencerse de ser fuertes, no inician un debate interno agotador. El único paso necesario, el trato, es solo abrir esa nota y leerla en voz alta, forzar al cerebro a pronunciar las palabras exactas, activar ese hemisferio izquierdo, crear esa distancia vital, y simplemente dejar que la sirena de la amígdala agote su energía por sí sola. Dejar de pelear con nuestros propios impulsos biológicos y empezar a observarlos y etiquetarlos creo que es el acto de rebeldía más grande contra los patrones tóxicos. Al hacerlo un hábito, el cerebro comienza a recablear sus propias respuestas. La neuroplasticidad a nuestro favor. Exacto. La neuroplasticidad asegura que cada vez que se interrumpe el patrón automático leyendo esa nota, la vía neuronal de la adicción se debilita un poquito más. Y la vía de la regulación emocional se fortalece. Y resulta fundamental saber cómo se vive esto en la realidad. Hay un poder inmenso en el intercambio de estas experiencias. Por eso, la invitación abierta a la audiencia es a que utilicen los comentarios para compartir qué sucede la primera vez que logren aplicar este freno de mano. Sí, queremos leer esas historias. Se sintió ridículo al principio, hubo un alivio físico. Documentar ese proceso ayuda muchísimo a desmitificar el dolor colectivo. Además, si hay alguien en su entorno, una persona cercana, que se sepa que está atrapada en este ciclo exacto de abstinencia y recaída, hagan llegar esta conversación hasta sus manos. Denle seguir a este canal para continuar explorando cómo desarmar las trampas del cerebro. Socializar estas herramientas es lo que realmente cambia las dinámicas de una cultura que todavía cree, lamentablemente, en el amor desde el sufrimiento. Así es. Y para cerrar el círculo de esta investigación, y dejar una pequeña bomba para que la audiencia mastique por su cuenta. Uy, a ver, dejemos esa última idea sobre la mesa. Si asumimos que mucha de nuestra famosa atracción fatal no es más que el cerebro buscando su dosis de dopamina en terrenos peligrosamente conocidos, esto plantea una pregunta importante. Si la intensidad no mide el amor, sino el reconocimiento de un patrón de supervivencia, ¿cuántas de esas características que consideramos o defendemos como nuestro tipo ideal
En realidad son solo traumas viejos y patrones de supervivencia, disfrazados, esperando, urgentemente, a ser etiquetados. Wow. Queda para la reflexión.